Xinjiang, un lugar de contrastes impresionantes, donde los dorados desiertos se encuentran con cumbres nevadas y los susurros de la antigua ruta de la seda resuenan en los bulliciosos bazares. Aquí, cada rincón guarda historias no contadas, donde cada duna, cada melodía y cada horizonte esconde un misterio por descubrir. ¿Estás listo para desvelar los secretos de este fascinante cruce de caminos entre historia y cultura? Antigua ruta Panlong. Atravesando las majestuosas montañas del suroeste de China, la antigua ruta Panlong se erige como una maravilla impresionante y a la vez un desafío mortal. Con sus giros cerrados, acantilados empinados y senderos estrechos, esta vía ha sido durante siglos una arteria vital, conectando aldeas aisladas y llevando consigo el alma del comercio y la cultura. Los lugareños la veneran como la espina del dragón, por su parecido con las escamas y curvas de una serpiente mítica, pero también hablan de su lado oscuro, un lugar donde vidas se han perdido en sus giros implacables. Entre las muchas leyendas de esta ruta, una historia permanece como una sombra: la trágica fatalidad de la Curva del Diablo, un sitio marcado para siempre por el dolor. La historia comienza hace muchas décadas, a principios del siglo XX, cuando la ruta Panlong no era más que un sendero peligroso. Comerciantes y viajeros se aventuraban por sus peligros, generalmente con caravanas de mulas cargadas de seda, especias y otros productos destinados a mercados lejanos. Entre ellos estaba Jiang Wei, un joven mercader conocido por su ambición y determinación. Era el primer gran viaje de Jiang por la ruta Panlong y estaba ansioso por demostrar su capacidad. Le acompañaban comerciantes experimentados, que ya habían recorrido el trayecto en múltiples ocasiones, con rostros curtidos por los años de experiencia. El día de su fatídico viaje, el cielo estaba despejado y el sol bañaba las montañas con una luz dorada. La caravana partió con optimismo, sus mulas avanzando de manera constante por el estrecho sendero. A medida que ascendían, la ruta se iba angostando, abrazando los acantilados con caídas vertiginosas hacia el abismo. Jiang admiraba el paisaje, pero su fascinación se veía eclipsada por las historias que había escuchado. Relatos de viajeros que habían sucumbido a los giros despiadados de la ruta. Cuando la caravana alcanzó la temida Curva del Diablo, una peligrosa curva en el borde de un acantilado, el clima comenzó a cambiar. Nubes oscuras se arrastraron por el cielo, proyectando sombras siniestras sobre las montañas. Un viento helado atravesó el paso, y el suelo, antes firme, se volvió resbaladizo por la grava suelta. A pesar de las señales ominosas, la caravana siguió adelante, decidida a llegar a su destino antes del anochecer. Fue entonces cuando, al sortear la Curva del Diablo, ocurrió la tragedia. Un deslizamiento de tierra, provocado por el viento implacable de la tormenta, hizo caer enormes rocas desde la montaña. El estruendo de las piedras al estrellarse resonó como un trueno, y el suelo tembló bajo sus pies. Jiang, que iba al frente con su mula, se paralizó al ver cómo una roca gigantesca destrozaba el camino por delante. El impacto hizo que el borde de la ruta cediera, dejando su carreta al borde del precipicio. Desesperado por salvar sus mercancías y su mula, Jiang corrió hacia adelante, intentando devolver la carreta a un lugar seguro. Los comerciantes gritaron advertencias, instándole a abandonar la carga y retroceder, pero Jiang no cedió. Mientras tiraba de las riendas, el terreno inestable se desmoronó bajo él.
En un instante, Jiang, su carreta y su mula cayeron al abismo, desapareciendo entre las nieblas que los rodeaban. La caravana quedó paralizada por el shock. Algunos comerciantes huyeron, temiendo más deslizamientos de tierra, mientras que otros permanecieron en silencio, con el corazón pesado de tristeza. Cuando la tormenta amainó, buscaron en el valle debajo, pero solo encontraron fragmentos de su carreta y mercancías dispersas. El cuerpo de Jiang nunca fue recuperado, y su pérdida quedó marcada como una cicatriz en la memoria colectiva de aquellos que cruzaban la ruta Panlong. Con los años, la Curva del Diablo se convirtió en un lugar tanto de temor como de reverencia. Los viajeros que pasaban por allí comenzaron a relatar extraños sucesos. Algunos afirmaban ver una figura solitaria en la curva, mirando al abismo como si estuviera buscando algo perdido. Otros hablaban de oír débiles gritos llevados por el viento, un eco inquietante de los últimos momentos de Jiang. Para apaciguar el espíritu inquieto, los aldeanos construyeron un pequeño santuario en la curva, donde dejaban ofrendas de incienso y comida, rezando por un paso seguro y honrando la memoria de Jiang. Bosque Álamos Eufrática. En lo profundo de las áridas llanuras de Xinjiang se encuentra un tesoro natural, conocido por muchos como el Bosque de Álamos de Eufrática, o como lo llaman los locales, el Bosque Dorado. Este mágico paraje de árboles milenarios, con sus troncos retorcidos y hojas vibrantes, es un verdadero símbolo de resistencia ante la adversidad. Los árboles prosperan en el desierto implacable, con raíces que se adentran en la tierra para encontrar las aguas ocultas que les dan vida. Sin embargo, lo que realmente hace único a este bosque es su capacidad de transformarse con las estaciones. Desde los verdes intensos de la primavera hasta los rojos, naranjas y dorados en el otoño, el Bosque de Álamos de Eufrática es un caleidoscopio de colores vivos que te deja sin aliento. Según la leyenda, esta asombrosa exhibición de tonalidades es un regalo del espíritu de los colores, una deidad que vio la belleza latente en esta tierra árida y desolada. Mucho antes de que existiera este bosque, la región donde se encuentra hoy era un páramo desolado. Los vientos del desierto rugían sin cesar, llevando consigo polvo y desesperanza. El sol abrasaba la tierra y ninguna criatura viviente se atrevía a llamarlo hogar. La única excepción era un árbol solitario que, desafiando el vacío infinito, se erguía con orgullo en medio de la nada. Este fue el primer álamo Eufrática, un árbol bendecido con una resistencia inquebrantable, pero maldito con un aspecto sombrío y sin vida. Sus hojas eran grises, su corteza ceniza, y se camuflaba con la monotonía de la tierra estéril. A pesar de su fortaleza, el árbol anhelaba más, deseaba traer vida y esperanza a las llanuras desoladas. Un día, mientras el árbol permanecía bajo el sol abrasador, lanzó un grito silencioso al cielo, pidiendo ser algo más que un simple sobreviviente. Quería traer belleza y alegría al mundo. El espíritu de los colores, guardiana de la vibrante energía de la vida, escuchó su súplica y descendió desde los cielos. Conmovida por la valentía del árbol,
y su determinación para resistir, a pesar de su entorno tan inhóspito, la deidad se acercó. El espíritu de los colores apareció como una figura radiante. Su forma resplandecía con todos los matices imaginables. Habló al árbol. Su voz era como una melodía suave. Has soportado lo que pocos podrían, manteniéndote erguido en esta tierra estéril. Por tu fortaleza y perseverancia, te otorgaré un regalo, una bendición de colores que transformará no solo tu ser, sino el mundo que te rodea. Con un suave gesto de su mano, el espíritu de los colores infundió su magia en el árbol. Las hojas, antes grises, comenzaron a brillar en tonos de verde esmeralda. La corteza adquirió un resplandor dorado, reflejando la luz del sol. La magia del espíritu fue tan poderosa que se extendió por todo el desierto, creando un bosque entero de álamos eufrática. Cada árbol era único y sus hojas cambiaban de color con las estaciones, pintando el desierto con tonos que el mundo nunca había visto. Pero el espíritu de los colores no había terminado. También otorgó a los árboles un don extraordinario, la capacidad de adaptarse y prosperar donde nada más podría. Sus raíces se adentraban en las aguas más profundas, su corteza resistía los vientos más feroces y sus hojas soportaban el calor más abrasador. El álamo eufrática se convirtió en un símbolo de la resiliencia de la vida y de la belleza que puede surgir incluso en las condiciones más extremas. La leyenda del espíritu de los colores y del bosque de álamos eufrática se extendió rápidamente entre los viajeros. Quienes se aventuraban en el desierto eran recibidos por la impresionante vista del bosque, cuyas vibrantes tonalidades contrastaban con la desolación a su alrededor. Había quienes decían que los árboles eran milagros vivientes, dones de una deidad benévola que supo ver el potencial de belleza donde otros solo veían desolación. Reserva Natural de Canas. En lo más profundo de los paisajes encantados de Xinjiang se encuentra la Reserva Natural de Canas, un lugar de belleza hipnótica donde los bosques vírgenes, los prados esmeralda y las aguas cristalinas crean un paraíso intacto por el paso del tiempo. En su corazón se halla el lago Canas, que brilla como un gigante esmeralda bajo las imponentes montañas Altai. Pero más allá de su paisaje sobrecogedor, la reserva guarda una leyenda conmovedora, susurrada a través de generaciones, una historia de amor, pérdida y devoción tan poderosa que dio origen a un río único, como ningún otro en el mundo. Hace mucho tiempo, antes de que Canas se convirtiera en el refugio de paz que es hoy, era el hogar de tribus nómadas que vivían en armonía con la tierra. Entre estas tribus destacaba una joven de belleza inigualable llamada Altán, cuyo nombre significaba dorado, por su resplandeciente belleza y corazón cálido. Todos la admiraban, pero su corazón pertenecía a Eren, un valiente guerrero que juró proteger a su gente. Su amor era puro e inquebrantable, un lazo que les daba fuerza incluso frente a la adversidad. Un día fatídico, una tribu rival intentó invadir su valle, amenazando la paz de Canas. Eren, como el defensor más fuerte y leal, lideró a los guerreros en la batalla. Antes de partir, Altán le ató una cinta carmesí en la muñeca, un símbolo de su amor, y le pidió que le prometiera regresar. Eren sonrió, le juró que volvería y cabalgó hacia el horizonte. Los días se convirtieron en semanas.
luego en meses, pero Eren no regresaba. Altan esperaba en el borde del valle, sus ojos buscando el horizonte cada día al amanecer y al atardecer, con la esperanza de ver a su amado regresar. Las estaciones cambiaron. Los prados verdes se transformaron en campos de nieve, pero Altan se mantuvo firme, aferrándose a la esperanza de que Eren cumpliría su promesa. Con el tiempo, comenzaron a llegar rumores al pueblo de que Eren y sus guerreros habían caído en la batalla, pero Altan se negó a creerlos. Se aferraba a la idea de que él seguía vivo, luchando por regresar a su lado. Una tarde, cuando el sol se ocultó tras las montañas y tiñó el cielo de tonos dorados y carmesí, Altan subió a la cima más alta que dominaba el valle. Desde allí, llamó el nombre de Eren al viento, con la voz quebrada por el dolor. La angustia de que él nunca volvería la invadió por completo, y se desplomó de rodillas, con lágrimas cayendo por su rostro. Lloró toda la noche, su corazón roto desbordándose en un torrente de llanto. Según la leyenda, el amor y el dolor de Altan eran tan puros que sus lágrimas no se desvanecieron en la tierra. En su lugar, bajaron por la montaña, trazando un camino por el valle y formando un río de agua tan clara como el cristal. El río brillaba a la luz de la luna, y se decía que su transparencia era un testamento del amor y la fidelidad inquebrantable de Altan. A medida que el río creció, finalmente se unió al lago Canas, vinculando para siempre su tristeza con la belleza de la tierra. Los habitantes del pueblo, conmovidos por la devoción de Altan, comenzaron a venerar el río como sagrado, llamándolo el río de las lágrimas. Creían que sus aguas, puras y resplandecientes como el jade, llevaban el espíritu del amor de Altan, un recordatorio de su fe inquebrantable. Se decía que la claridad del río reflejaba la pureza de su alma, y sus suaves corrientes susurraban los ecos de su anhelo por Eren. Desierto de Taklamakan. Conocido como el Mar de la Muerte, este desierto, uno de los más grandes y temibles del mundo, se extiende por las áridas tierras de la región de Xinjiang, en el corazón de China. Aquí, el sol golpea implacable y las dunas cambian su forma con el viento, creando un paisaje que parece no tener fin. El nombre Taklamakan, que en el idioma uigur significa el lugar de no retorno, describe a la perfección la naturaleza traicionera de este lugar, un desierto donde se pierden aquellos que se atreven a cruzarlo. Pero, en medio de su desolación, se esconde una leyenda que ha perdurado a lo largo de los siglos. Una historia que habla de una mujer cuya belleza desafió el paso del tiempo y se convirtió en un misterio atrapado en las arenas doradas. Hace siglos, el Taklamakan no era solo un vasto vacío, sino una ruta transitada por caravanas que cruzaban la antigua ruta de la seda. Comerciantes valientes desafiaban las rutas peligrosas, buscando fortuna en tierras lejanas. Entre ellos, viajaba una caravana liderada por un noble llamado Arslan, quien iba acompañado de su esposa, la deslumbrante Ainur, una mujer cuya belleza era comparable a la de las estrellas. Pero Ainur no solo era hermosa, sino también sabia y bondadosa. Su presencia brindaba consuelo y valor a los viajeros, quienes veían en ella una fuente de esperanza en las arduas jornadas. En una de sus travesías, mientras la caravana avanzaba hacia las profundidades del desierto, se desató una feroz tormenta de arena. Los vientos rugieron como espíritus vengativos.
y las dunas se alzaron violentamente, borrando cualquier rastro de la ruta. Perdidos y desorientados, los miembros de la caravana vagaron durante días, sin agua ni comida. Uno a uno, los viajeros sucumbieron al agotamiento y la esperanza se desvaneció en desesperación. Desesperada por salvar a su gente, Ainur oró a los dioses por misericordia. Según cuenta la leyenda, su súplica fue escuchada, pero con un precio. Los dioses le ofrecieron una elección: salvarse a sí misma o entregar su vida para que su espíritu guiara a los demás a través de las traicioneras arenas del desierto. Sin dudarlo, Ainur eligió la segunda opción. Se quedó atrás, mientras el resto de la caravana avanzaba, siguiendo un débil sendero que milagrosamente los condujo a la seguridad. Cuando miraron atrás, Ainur ya no estaba, tragada por las arenas. Siglos más tarde, en el siglo XX, arqueólogos que exploraban el desierto de Taklamakan hicieron un descubrimiento asombroso. Bajo capas de arena, encontraron los restos sorprendentemente bien conservados de una joven mujer. Fue conocida como la belleza de Lulán y había permanecido intacta durante más de 4000 años. Sus rasgos faciales estaban asombrosamente bien conservados. Su cabello fluía con la suavidad de la seda y su rostro permanecía sereno, como si tan solo hubiera caído en un profundo sueño. El hallazgo dejó perplejos a los científicos y despertó una ola de fascinación en todo el mundo. Las leyendas locales rápidamente vincularon a la belleza de Lulán con la historia de Ainur. Algunos creen que ella es la misma mujer que sacrificó su vida para salvar a su pueblo y que su belleza fue preservada como un tributo divino a su valentía y generosidad. Otros afirman que el desierto, conmovido por su sacrificio y amor, se negó a dejarla desvanecerse en el olvido. Hasta el día de hoy, la belleza de Lulán sigue siendo un enigma, un testigo mudo de los misterios del Taklamakan. Y quienes se aventuran por estas tierras, ya sean viajeros o lugareños, hablan de sucesos extraños. Algunos aseguran haber visto una figura tenue en el horizonte, una mujer de pie sobre las dunas, con el cabello ondeando como seda al viento. Otros dicen oír suaves susurros llevados por la brisa del desierto, como si el espíritu de Ainur aún vagara, guiando a las almas perdidas a través de las implacables arenas. Y aunque el Taklamakan es un lugar de dureza infinita, se dice que, en ocasiones, flores inusuales brotan brevemente alrededor de las ruinas antiguas, como si marcaran los lugares por donde camina su espíritu. ¿Será acaso la magia del desierto que nunca olvida? Así que, amigos viajeros, si alguna vez se sienten atraídos por este desierto implacable, recuerden que no solo están cruzando dunas y viento, están caminando por los senderos de una leyenda que aún susurra entre las sombras doradas del Taklamakan. Pastizales de Bayán Bulak. Bayán Bulak se encuentra escondido en el abrazo majestuoso de las montañas Tian Shan, en Xinjiang, una vasta llanura que cautiva los sentidos con sus praderas exuberantes, ríos serpenteantes y cielos infinitos. Conocida como la segunda pradera del cielo, es el hogar del famoso lago del Cisne, un lugar mágico donde estos elegantes pájaros se reúnen en perfecta armonía, añadiendo un toque etéreo a este paisaje encantado. Pero más allá de su innegable belleza, Bayán Bulak es una tierra rica en historias, donde la naturaleza y la leyenda se entrelazan en un relato único. Y entre todas sus fascinantes narraciones, ninguna es más cautivadora que la del baile eterno,
una explicación mítica de los cambios de estación que recorren esta pradera mágica. En tiempos remotos, se decía que Bayambulak era el hogar de dos espíritus celestiales, Su'ula, el espíritu de la primavera, y Gunnar, el espíritu del invierno. Su'ula era una presencia suave y radiante, capaz de infundir vida en las praderas, tiñendo de verde los campos, despertando los ríos y llenando el aire de luz y calor. Gunnar, en cambio, era una figura estoica envuelta en hielo y silencio. Él cubría la tierra con un manto de nieve, trayendo consigo la calma invernal que permitía a la naturaleza descansar y renovarse. A pesar de ser opuestos en todo, Su'ula y Gunnar compartían un vínculo profundo, una conexión silenciosa. Desde la distancia, ambos admiraban el trabajo del otro, cada uno apreciando la belleza que el otro traía a la pradera. Sin embargo, según las leyes del cielo, nunca podían encontrarse. Cuando Su'ula descendía a Bayambulak, Gunnar debía regresar al cielo, y cuando era el turno de Gunnar de visitar la pradera, Su'ula debía partir. Pero un año, el destino cambió. Su'ula y Gunnar desafiaron las reglas del cielo y decidieron encontrarse en la tierra al mismo tiempo, deseosos de verse. Al encontrarse, el paisaje se transformó en una fusión fascinante de sus poderes. Las flores brotaban a través de la nieve, los ríos brillaban con hielo y luz solar, y el aire traía consigo una mezcla de calidez y fresco hielo. Juntos danzaron por las praderas, entrelazando los colores de la primavera con la quietud del invierno en una armonía asombrosa. Sin embargo, su unión rompió el equilibrio natural. Los animales y las plantas de Bayambulak, no acostumbrados a la fusión de estaciones, se sintieron confundidos y agitados. Los cisnes del lago no sabían si migrar o quedarse a anidar, y la propia pradera parecía atrapada entre el crecimiento y la dormancia. Al ver el caos que su amor había causado, Su'ula y Gunnar se llenaron de tristeza. Prometieron restaurar el orden natural, aunque eso significara nunca poder encontrarse de nuevo. Para garantizar la armonía de la pradera, los espíritus celestiales crearon el baile de las estaciones, un ciclo eterno que gobernaría Bayambulak por siempre. Su'ula descendería primero, trayendo la primavera y el verano, llenando la tierra de vida y luz. Luego, cuando su trabajo estuviera completo, ascendería, permitiendo que Gunnar llegara con el otoño y el invierno, cubriendo las praderas con calma y descanso. Aunque nunca pudieran encontrarse de nuevo, dejaron una promesa en su lugar. Su amor compartido se sentiría en la transición entre sus estaciones, en el suave derretir de la nieve en los ríos y en el tranquilo paso de las hojas verdes adoradas. Lago Sairam. Ubicado en el punto más occidental de Xinjiang, el lago Sairam es un extenso y sereno espejo de agua, rodeado de praderas ondulantes, montañas cubiertas de nieve y un cielo tan cristalino que parece que los cielos han descendido para abrazar la tierra. Conocido como la última lágrima del Atlántico por sus aguas puras y su belleza sobrecogedora, el lago Sairam ocupa un lugar especial, tanto en los corazones de los viajeros como en los de los habitantes locales. Pero más allá de su cautivador paisaje, yace una leyenda, un relato de amor divino y un regalo de los dioses a la humanidad, convirtiendo a este lago
en un símbolo eterno de romance. Hace mucho tiempo, cuando el mundo aún era joven, las montañas que rodean Sairam eran el hogar de Ailin, el dios del amor, una deidad conocida por su corazón tierno y su belleza incomparable. La misión de Ailin era guiar a los amantes, bendecir sus uniones y ayudarles a superar las dificultades de la vida. Su presencia traía alegría a los valles y ríos, y las canciones de los enamorados resonaban por toda la tierra. Sin embargo, a pesar de la felicidad que proporcionaba a los demás, Ailin vivía en soledad, pues a los dioses se les prohibía compartir su corazón con los mortales. Un día, mientras Ailin paseaba por las praderas cercanas a las montañas, escuchó el lejano sonido de una flauta llevado por el viento. Siguiendo la melodía, llegó hasta Sarila, una pastora mortal que cuidaba su rebaño. Sarila era distinta a todas las personas que Ailin había conocido. Sus ojos brillaban con la luz de las estrellas y su risa parecía fundirse con los susurros del viento. Estaba tocando su flauta con una melodía tan pura que despertó algo en el corazón inmortal de Ailin. Aunque sabía que estaba prohibido, no pudo evitar mostrar su presencia. Cuando Sarila vio la figura radiante de Ailin, quedó asombrada, pero no temerosa. Hablaron durante horas, compartiendo historias de sus mundos, y sus risas resonaron por toda la pradera. Con el tiempo, sus encuentros se hicieron más frecuentes y se enamoraron profundamente, un amor que desafiaba los límites entre lo mortal y lo divino. Por primera vez, Ailin experimentó la felicidad que siempre había otorgado a otros, y Sarila encontró un amor más grande de lo que jamás había soñado. Sin embargo, su felicidad no duró. Los dioses descubrieron el amor prohibido de Ailin y lo llamaron de regreso al cielo, prohibiéndole regresar al mundo mortal. Desgarrado, Ailin suplicó por una última oportunidad para ver a Sarila. Conmovidos por su sinceridad, los dioses le concedieron un solo día para despedirse. Ailin descendió a las praderas donde Sarila lo esperaba, su flauta en mano. Mientras se abrazaban, se prometieron nunca olvidarse, sin importar cuán lejos estuvieran el uno del otro. En sus últimos momentos juntos, Ailin decidió dejarle a Sarila un regalo, un lugar que eternamente representaría su amor. Usando sus poderes divinos, hizo que las aguas de las montañas fluyeran hacia el valle, creando un lago de belleza incomparable. Bendijo el lago para que sus aguas reflejaran siempre los cielos, simbolizando su conexión eterna. Antes de ascender de nuevo al cielo, Ailin le dijo a Sarila: «Este lago llevará nuestro amor por siempre, y todos los que vengan aquí sentirán el calor de lo que compartimos». Desgarrada, pero tocada por su regalo, Sarila continuó tocando su flauta junto al lago, y sus melodías se fundieron con las suaves olas. El lago se convirtió en un lugar donde los enamorados se reunían, atraídos por el aura romántica dejada por el dios del amor. Incluso hoy, los lugareños creen que las parejas que visitan el lago Sairam verán su vínculo fortalecido, como si las bendiciones de Ailin aún flotaran en el aire. Pradera de Vallimbuluque, conocida como la Tierra de los 9 Meandros, por el río trenzado que recorre sus tierras, Vallimbuluque es un refugio de belleza natural y tranquilidad. Sin embargo, pocos saben de la oscura leyenda que marca su historia, una aterradora narración de desesperación y redención que transformó un valle maldito en el paraíso
que conocemos hoy. Hace mucho tiempo, antes de que Bayimbuluke se convirtiera en una tierra de abundancia, era un lugar árido y desolado. El valle estaba vacío, los ríos secos y los cielos siempre cubiertos por un gris opresivo. Los habitantes hablaban en susurros de una maldición que pesaba sobre la tierra. La historia comenzó con un poderoso chamán llamado Bayan, quien gobernaba el valle con sabiduría y bondad. Bajo su liderazgo, la tierra florecía, los ríos rebosaban de peces y las praderas eran hogar de grandes manadas de animales. Pero el destino de Bayan dio un giro oscuro cuando un envidioso hechicero llamado Hulán, impulsado por la avaricia y los celos, trató de arrebatarle el valle. Disfrazado de viajero, Hulán llegó al valle y con astucia ganó la confianza de Bayan. Poco a poco, Hulán convenció a los aldeanos de que su chamán les ocultaba los beneficios de la tierra para su propio beneficio. Acusado de egoísmo, Bayan fue desterrado del valle, sus súplicas ignoradas por aquellos a quienes había protegido. Desgarrado y traicionado, Bayan se adentró en las montañas, donde pasó sus últimos días en soledad. Antes de morir, maldijo el valle, jurando que reflejaría la oscuridad de los corazones de los aldeanos. Con su último aliento, la tierra comenzó a marchitarse, los ríos se secaron, la hierba se convirtió en polvo y un silencio espeluznante se apoderó del valle. Se dice que el espíritu de Bayan aún vaga por las montañas, su tristeza manifestándose en un viento helado que aúlla entre las llanuras vacías. Durante años, los aldeanos vivieron sumidos en la desesperación, atormentados por la culpa y la tierra estéril que ellos mismos habían causado. Extraños sucesos comenzaron a ocurrir. Pasos fantasmas en la noche, susurros llevados por el viento y sombras que danzaban sin luz. Algunos afirmaban haber visto la figura espectral de Bayan en noches sin luna, con los ojos brillando de dolor y furia. Los aldeanos llegaron a creer que la maldición nunca se levantaría y muchos huyeron del valle, dejándolo abandonado. El cambio llegó con la llegada de un monje errante llamado Tianjin, quien, al percatarse del sufrimiento del lugar, decidió traer paz a su atormentado espíritu. Durante días meditó junto al cauce seco del río, invocando al cielo en busca de guía. En la séptima noche, mientras el viento rugía a su alrededor, apareció el espíritu de Bayan, con el rostro marcado por el dolor. Tianjin no temió al fantasma del chamán. En lugar de eso, se arrodilló y le ofreció palabras de comprensión. Conmovido por la sinceridad de Tianjin, el espíritu de Bayan aceptó levantar la maldición, pero solo si la primera bendición de la tierra venía de aquellos que realmente amaban el valle. Tianjin reunió a los pocos aldeanos que quedaban y juntos trabajaron sin descanso para abrir nuevos canales al río, sembrar semillas en la tierra reseca y rezar por el perdón de los cielos. Poco a poco, la tierra comenzó a sanar. La lluvia regresó, llenando los ríos y nutriendo las praderas. Donde antes solo había polvo, florecieron las flores silvestres y los animales regresaron a pastar. A medida que el valle se transformaba, el espíritu de Bayan se desvaneció en las montañas, dejando su tristeza reemplazada por paz. Sin embargo, los lugareños dicen que su presencia perdura en los vientos suaves que recorren Bayimbuluke, como un guardián velando por la armonía del lugar.
Lago Sailimu. Ubicado en el corazón de las majestuosas montañas Tian Shan, en Xinjiang, el lago Sailimu es conocido por muchos como la última lágrima del Atlántico. Sus aguas cristalinas, que reflejan un cielo interminable, y las cumbres nevadas que lo rodean, crean un paisaje de belleza etérea que parece sacado de otro mundo. Los viajeros se sienten atraídos por su serenidad, por la superficie brillante que susurra historias de tiempos remotos. Entre estas leyendas, la más conmovedora es la del Última Lágrima, una historia de amor, pérdida y una lágrima que transformó una tierra árida en un lugar de paz sublime. Hace mucho tiempo, cuando el mundo era joven, la tierra donde hoy se encuentra el lago Sailimu era una vasta y estéril llanura, desolada y sin vida. Los dioses, que velaban por la tierra, veían la belleza en su dureza, pero lamentaban su vacío. Un día, una doncella celestial, llamada Aisina, famosa por su compasión y su amor incondicional, descendió desde los cielos para traer vida a aquella tierra yerma. Caminó por la llanura, dejando a su paso senderos verdes, su risa evocando ríos y su toque haciendo florecer las plantas. Mientras transformaba el paisaje, Aisina conoció a un pastor mortal llamado Alim, quien recorría las llanuras con su rebaño. A pesar de la distancia entre sus mundos, ambos se enamoraron profundamente. Aisina, cautivada por la bondad y humildad de Alim, decidió quedarse en la tierra, abandonando sus deberes celestiales para estar a su lado. Juntos, con su amor, convirtieron la árida llanura en un paraíso, irradiando su amor por toda la tierra. Sin embargo, su felicidad no pasó desapercibida. Los dioses, enfurecidos por la rebeldía de Aisina, la llamaron de regreso al cielo. Determinaron que su lugar estaba entre las estrellas, no entre los mortales. A pesar de sus súplicas para quedarse con Alim, los dioses fueron implacables. El día que debía partir, Aisina abrazó a Alim por última vez, sus lágrimas cayendo como lluvia sobre la tierra. «Siempre te amaré», susurró, «y dejaré un pedazo de mí aquí, para que esta tierra nos recuerde por siempre». Con esas palabras, Aisina ascendió hacia los cielos, su figura disolviéndose en luz. Su última lágrima, la última lágrima, cayó sobre la tierra y se filtró en la llanura estéril. De esa única lágrima comenzó a formarse un lago, cuyas aguas eran tan claras y radiantes como el amor de Aisina. El lago creció y creció, transformando la antigua tierra desolada en un refugio de belleza y vida. El pastor, desconsolado pero agradecido por el regalo de Aisina, permaneció junto al lago el resto de sus días, cuidando la tierra que ambos habían creado. Creía que el lago albergaba el espíritu de Aisina y que cada vez que el viento acariciaba su superficie, era su voz, llamándolo desde los cielos. Con el tiempo, el lago pasó a ser conocido como Sailimu, que en el idioma local significa bendición de las montañas, reflejando el amor y sacrificio divino que le dio vida. Este mágico lugar sigue siendo un testimonio del amor eterno y de la transformación que puede surgir de una lágrima. Cada visitante que se acerca al lago Sailimu no solo se maravilla ante su belleza, sino que también siente la presencia de una historia ancestral, grabada en las aguas claras que siguen susurrando los ecos de un amor inmortal. Parque Qiaxi.
Este oasis de paz, rodeado de verdes exuberantes, lagos tranquilos y puentes antiguos, es mucho más que un simple parque. Es un refugio encantado que ofrece un respiro de la bulliciosa vida moderna, pero su belleza no es lo único que lo hace especial. En sus paisajes hay una leyenda mística que ha cautivado a los habitantes durante generaciones. La leyenda de la loto encantada, una flor con el poder de conceder deseos a aquellos de corazón puro. Hace mucho tiempo, mucho antes de que el Parque Qiaxi existiera, la zona era un pantano desolado, un lugar oscuro que pocos se atrevían a visitar, pues se decía que estaba habitado por espíritus. Sin embargo, una noche, algo extraordinario ocurrió. Una luz brillante apareció en el centro del pantano, disipando las sombras e iluminando el agua. Los aldeanos, que fueron testigos de este fenómeno, se reunieron al día siguiente y descubrieron, asombrados, una sola flor de loto, radiante, floreciendo en medio del pantano. Sus pétalos resplandecían en tonos de oro y plata, y su fragancia era tan dulce y calmante que llenaba el aire. Los aldeanos quedaron impresionados, pero fue una anciana sabia, conocida como Abuela Chiu, quien les advirtió que no se trataba de una flor común. Ella les explicó que la flor era un regalo celestial, una bendición para la tierra. La loto, dijo, estaba encantada y tenía el poder de conceder un solo deseo a aquellos cuyo corazón fuera puro. No obstante, les advirtió que la codicia o malas intenciones traerían desgracia a quien pidiera un deseo. La noticia de la loto encantada se extendió rápidamente, atrayendo a personas de pueblos lejanos. Muchos llegaron con la esperanza de reclamar el poder de la flor. Algunos deseaban riquezas, otros poder, pero ninguno logró su cometido. La flor permanecía intacta, sus pétalos brillando suavemente, como si esperara a la persona adecuada. Un día, una joven huérfana llamada Meilan llegó al pantano. Meilan era una chica de corazón bondadoso que, a pesar de sus propias dificultades, siempre había ayudado a los demás. Ella había oído hablar de la loto encantada, pero no deseaba riquezas ni poder. Su único deseo era que el pantano se convirtiera en un lugar hermoso donde la gente pudiera reunirse, encontrar paz y vivir en armonía. Cuando Meilan se acercó a la loto, el pantano pareció cobrar vida. El agua se movió suavemente y la loto brilló más intensamente que nunca. Arrodillándose junto al agua, Meilan formuló su deseo en voz alta. Deseo que esta tierra traiga felicidad a todos los que vengan aquí. Los aldeanos, sorprendidos, observaron cómo la loto comenzaba a abrir sus pétalos dorados, liberando una luz brillante que se expandió por todo el pantano. De la noche a la mañana, el árido pantano se transformó en un parque exuberante, lleno de flores vibrantes, lagos cristalinos y árboles majestuosos. Los pájaros regresaron y el aire se llenó con el canto de su melodía. Conmovidos por el milagro, los aldeanos decidieron llamar al lugar Qiaxi, que significa Puente de la Felicidad, en honor al deseo desinteresado de Meilan. En cuanto a la loto encantada, se dice que se disolvió en la luz, dejando atrás una pequeña semilla dorada. La abuela Chiu plantó la semilla en el corazón del parque, donde creció hasta formar un hermoso estanque de lotos que perdura hasta el día de hoy. Los locales creen que el espíritu de la loto encantada aún habita el parque, bendiciendo a quienes lo visitan con una profunda sensación de paz y alegría. Así que, amigos, si alguna vez tienen el privilegio de caminar por los senderos de Qiaxi, recuerden que están caminando
sobre una tierra de magia y leyenda, un lugar donde los deseos pueden hacerse realidad y donde la bondad del corazón puede transformar el mundo entero. Huerge. Escondida en los imponentes desiertos de Xinjiang, Huerge es un lugar de belleza sobrecogedora y misterio fascinante. Conocida como la Ciudad Fantasma, esta vasta extensión de formaciones rocosas que desafían la imaginación, esculpidas por siglos de viento y arena, parece sacada de otro mundo. Las acantiladas rocosas y las espirales retorcidas proyectan sombras alargadas sobre la tierra agrietada, mientras el viento aúlla entre los valles, creando sonidos extraños que helan la sangre de quienes se atreven a acercarse. Sin embargo, no es solo el paisaje lo que otorga a Huerge su nombre ominoso, sino la leyenda de los espíritus susurrantes, una historia tan aterradora como el mismo lugar. En tiempos antiguos, Huerge no era la desolada tierra que conocemos hoy. Se decía que era un próspero oasis, una pequeña pero floreciente ciudad, donde las caravanas que cruzaban la ruta de la seda se detenían a comerciar y descansar. La ciudad estaba protegida por una imponente fortaleza de arenisca roja local, cuyos muros brillaban al atardecer como si fueran llamas. Los habitantes de Huerge vivían en armonía con el desierto, extrayendo agua de pozos profundos y cultivando tierras fértiles cerca del oasis. Sin embargo, su prosperidad tuvo un precio. Según la leyenda, bajo las arenas de Huerge yacía la tumba de los espíritus susurrantes, un antiguo lugar de enterramiento custodiado por poderosas y agobiadas almas. La tumba llevaba siglos allí, mucho antes de que la ciudad fuera fundada, y se decía que los espíritus dentro de ella otorgaban bendiciones a aquellos que respetaban la tierra, pero maldecían a quienes osaban perturbar su descanso eterno. Durante generaciones, los habitantes de Huerge honraron a los espíritus con ofrendas y plegarias, asegurando que la ciudad prosperara. Un fatídico año, una caravana de comerciantes llegó a Huerge, liderada por un hombre llamado Arakan, cuya codicia solo era superada por su ambición. Arakan había oído rumores sobre el tesoro oculto en la tumba, oro, joyas y artefactos de poder inimaginable. Despreciando las advertencias de los aldeanos, convenció a sus hombres para que lo ayudaran a excavar el sitio funerario. Durante varias noches, cavaron profundamente en el desierto, con sus linternas proyectando sombras titilantes sobre las dunas. Cuando finalmente lograron llegar a la tumba, la encontraron llena de tesoros más allá de sus sueños más salvajes. Pero en el momento en que extendieron la mano hacia el oro, un viento helado barrió la cámara, apagando sus linternas. El aire se llenó de susurros, al principio suaves, pero luego convirtiéndose en una cacofonía ensordecedora. Los hombres huyeron aterrados, dejando el tesoro atrás, pero la maldición de los espíritus ya se había desatado. Esa misma noche, una feroz tormenta de arena cayó sobre Huerge, como nunca antes había sucedido. El viento aullaba con las voces de los espíritus, y las arenas sepultaron la ciudad, su fortaleza y su gente en una sola noche. Cuando la tormenta pasó, Huerge ya no existía, reemplazada por un paisaje desolado de formaciones rocosas, retorcidas y valles áridos. Se decía
que los espíritus, enfurecidos por la profanación de su tumba, aún rondaban la zona, con sus susurros transportados por el viento. A lo largo de los siglos, los viajeros que cruzaban Huerge comenzaron a contar extrañas experiencias. Algunos afirmaban escuchar voces lejanas que susurraban sus nombres, mientras que otros aseguraban haber visto figuras espectrales moviéndose entre las rocas al atardecer. El viento, que soplaba por los valles como si fuera un ser vivo, parecía imitar risas, llantos y murmullos, como si los espíritus contaran su historia a todo aquel dispuesto a escuchar. Ciudad Teques. Conocida como la Ciudad Bagua por su diseño único, semejante a un laberinto, basado en el antiguo símbolo taoísta de los 8 trigramas. Teques es una verdadera maravilla de la ingenio humano y la filosofía espiritual. Desde el aire, la ciudad se despliega como un gigantesco mandala, con sus calles irradiando hacia afuera en perfecta simetría, reflejando un equilibrio entre la humanidad y el cosmos. Pero más allá de su fascinante diseño, Teques guarda una historia oscura y enigmática, una leyenda sobre el dios de las sombras, cuya presencia alguna vez dominó la tierra y cuyo poder marcó el destino de la ciudad. Hace mucho tiempo, antes de la construcción de Teques, la zona era una vasta llanura desolada, donde la gente temía establecerse. Se decía que la tierra estaba maldita, envuelta en oscuridad y gobernada por una deidad conocida como Karamu, el dios de las sombras. Karamu era un ser de inmenso poder, envuelto en sombras que parecían devorar la luz misma. No era ni malvado ni benévolo, sino una fuerza de caos, alterando el equilibrio y la armonía por donde quiera que pasara. Los aldeanos de los asentamientos cercanos vivían bajo un miedo constante a Karamu, pues se creía que su presencia traía pesadillas y desdicha. Las cosechas se marchitaban bajo su mirada, el ganado desaparecía en las sombras y hasta las estrellas se apagaban en el cielo cuando él se acercaba. Para apaciguarlo, los aldeanos construían altares rudimentarios y dejaban ofrendas de comida y objetos en los bordes de la llanura, esperando mantener al dios de las sombras a raya. Un verano, en el pleno auge de la estación, un monje errante llamado Tianghua llegó a la región. Tianghua era un erudito taoísta, reconocido por su sabiduría y su profundo entendimiento del cosmos. Al escuchar los relatos de los aldeanos sobre Karamu, decidió enfrentarse al dios de las sombras y devolverle la armonía a la tierra. Armado únicamente con un bastón y un mapa bagua, un diagrama sagrado que representa el equilibrio, Tianghua se adentró en la maldita llanura. El encuentro entre Tianghua y Karamu es ya parte de la leyenda. En la oscuridad de una noche sin luna, el monje se plantó en el centro de la llanura, recitando antiguos conjuros para invocar al dios de las sombras. El aire se volvió helado y una densa oscuridad envolvió la tierra. Karamu emergió de las sombras, su forma etérea e indefinida, con los ojos brillando con una luz pálida y sobrenatural. Tianghua no vaciló. En lugar de temer, desplegó el mapa bagua y lo colocó sobre el suelo, cuyos símbolos intrincados brillaban tenuemente en la penumbra. Karamu dijo con firmeza: «Eres una fuerza del caos, pero incluso el caos
debe encontrar equilibrio. Esta tierra clama por armonía. Te ofrezco un pacto. Creemos juntos un lugar donde tu oscuridad y mi luz puedan coexistir. Intrigado por la valentía de Tianhua, Karamu se detuvo. Durante siglos había sido malinterpretado, temido y rechazado. Las palabras del monje resonaron en su ser y aceptó el pacto. Juntos usaron el poder del Bagua para transformar la llanura en una ciudad de equilibrio. Karamu tejió las sombras en los cimientos, creando caminos ocultos y rincones tranquilos, mientras Tianhua trajo la luz, diseñando las calles y edificios de la ciudad para reflejar el orden y la armonía. Así nació la ciudad de Tekes, cuyo diseño es una perfecta manifestación del equilibrio entre la luz y la oscuridad, el caos y el orden. El plano Bagua se convirtió en un símbolo vivo de esta armonía, con cada trigramas representando un elemento natural y un principio rector de la vida. En el centro de la ciudad, Tianhua construyó una gran pagoda, donde las energías de la luz y las sombras convergían, asegurando que ninguna de ellas pudiera dominar a la otra. Lago Baisha. Escondido en los paisajes tranquilos de China, el lago Baisha es un espectáculo impresionante que quita el aliento. Sus aguas brillan con un tono verde esmeralda vibrante, reflejando las montañas y el cielo que lo rodean. Los viajeros quedan cautivados por su belleza serena, pero los lugareños saben que el lago es mucho más que una maravilla natural. Guarda una historia mística, una leyenda que habla de transformación, intervención divina y la brillantez de una gema sagrada que cambió para siempre sus aguas. Hace mucho tiempo, el lago Baisha no era el refugio cautivador que es hoy. Sus aguas eran oscuras y turbias, envueltas en una negrura impenetrable que ahuyentaba tanto a personas como a animales. Los aldeanos cercanos creían que el lago estaba maldito, que sus profundidades albergaban espíritus inquietos. No había peces en sus aguas, ni aves que se atrevieran a posarse en su superficie, y el aire que lo rodeaba estaba impregnado de una quietud escalofriante. Era un lugar evitado por todos, una mancha en un paisaje que de otro modo era hermoso. Un día fatídico, un dios serpiente celestial, agotado por siglos de deambular entre los cielos y la tierra, descendió en busca de un lugar donde descansar. La serpiente, conocida como Qinglong, era una criatura majestuosa. Su cuerpo brillaba con escamas que reflejaban los colores del cielo, y sus ojos resplandecían con sabiduría y poder. En sus fauces sostenía una gema radiante y sobrenatural, que se decía era un fragmento de una estrella caída del firmamento. Esta gema, conocida como la perla celestial, era la fuente de la fuerza y luz de Qinglong. Mientras Qinglong surcaba los cielos, divisó el lago Baisha y descendió hacia sus orillas. Aunque el lago era oscuro y temible, la serpiente percibió un potencial en sus profundidades. Decidió hacer del lago Baisha su santuario, creyendo que su presencia podría transformar las aguas desoladas. Con un movimiento majestuoso, la serpiente se sumergió en el lago, y al hacerlo, la perla celestial que sostenía iluminó la oscuridad. Rayos de luz verde y dorada se extendieron por las aguas, disipando las sombras y llenando el lago de un resplandor esmeralda deslumbrante. La transformación fue inmediata y extraordinaria.
Peces comenzaron a nadar en el lago, sus escamas brillando con la luz de la gema, y las aves regresaron a sus orillas, llenando el aire con sus cantos. El lago, antes rechazado, se convirtió en un lugar de belleza y vida, sus aguas tan claras y vibrantes que parecía brillar incluso bajo la luz de la luna. Los aldeanos, asombrados por el cambio milagroso, acudieron al lago para maravillarse de su nueva esplendor. Creyeron que la luz de la perla celestial había purificado el lago y comenzaron a venerar a Qinglong como un protector divino. Según cuenta la leyenda, Qinglong permanece en las profundidades del lago Baisha hasta el día de hoy, vigilando sus aguas y asegurando su pureza. Los lugareños dicen que en noches tranquilas, cuando el viento está en calma y la luna alta, la superficie del lago brilla con una luz verde etérea, como si la perla celestial estuviera proyectando su resplandor. Algunos afirman haber visto la tenue silueta de la serpiente deslizándose bajo la superficie, un guardián que vela por su santuario. Montañas Tian Shan. Las montañas Tian Shan, que se extienden a lo largo de los vastos paisajes de Asia Central, son un espectáculo impresionante que deja sin aliento ante la majestuosidad de la naturaleza. Conocidas como las montañas del cielo, sus picos imponentes, valles verdes y glaciares relucientes parecen rozar el mismo firmamento. Pero la belleza de las Tian Shan es mucho más que natural. Está profundamente entrelazada con la leyenda. Durante siglos, los lugareños han creído que estas montañas están gobernadas por 4 guardianes celestiales, cada uno de ellos un dios de las estaciones. Estas entidades divinas descienden por turnos desde los cielos, bendiciendo la tierra con sus dones únicos y asegurando que cada estación transforme las montañas en un espectáculo fascinante de maravillas. La leyenda comienza con la creación de las Tian Shan, cuando los dioses las eligieron como un lugar sagrado, un puente entre el cielo y la tierra. Para mantener su armonía, se designaron 4 deidades estacionales para gobernar estas montañas, cada una aportando su propia esencia y belleza. Estos dioses, conocidos como los guardianes de las estaciones, tienen la misión de mantener el equilibrio de la vida y garantizar que las montañas prosperen durante todo el año. En primavera, las montañas están bajo el gobierno de Eria, la diosa de la renovación y la vida. Eria desciende a los valles con sus túnicas flotantes de verde esmeralda, llevando un bastón adornado con flores en pleno florecimiento. Por donde pisa, la nieve comienza a derretirse y los arroyos de agua cristalina descienden por las pendientes. Su toque suave despierta a la tierra adormecida y los campos se cubren con un tapiz de flores silvestres en tonos vibrantes de amarillo, morado y rosa. Los pájaros regresan para cantar sus alabanzas y el aire se llena con la fragancia de los frescos brotes. Bajo el reinado de Eria, las Tian Shan se convierten en un refugio de renacimiento, un tiempo en el que las montañas cobran vida con esperanza y vitalidad. Cuando la primavera da paso al verano, el dominio pasa a manos de Kaidi, el dios del calor y la abundancia. La presencia de Kaidi se deja sentir
con la luz dorada del sol que baña los picos, transformando los prados en alfombras verdes y exuberantes. Los ríos se desbordan con el agua derretida de los glaciares y los valles resuenan con el sonido de las corrientes que bajan con fuerza. Los pastores guían sus rebaños a pastar en los pastizales fértiles y la tierra vibra de vida. El reinado de Kaidi es uno de prosperidad, cuando las montañas florecen bajo su mirada dorada, alcanzando el cenit de su belleza. Cuando llega el otoño, las montañas reciben a Jirú, la diosa de la transformación y la cosecha. Envolviendo su cuerpo en túnicas de ámbar y carmesí, Jirú pinta los bosques con tonos ardientes de rojo, naranja y dorado. Los vientos frescos que trae huelen a frutas maduras, y el paisaje se viste con una belleza serena y reflexiva. Bajo la guía de Jirú, las Tian Shan se convierten en un reino de tranquila preparación, un tiempo en que las montañas parecen hacer una pausa para reflexionar, reuniendo fuerzas para los días fríos que se avecinan. Finalmente, en invierno, las montañas caen bajo el dominio de Baishue, el dios de la nieve y la quietud. Baishue cubre los picos con un manto inmaculado de blanco, convirtiendo las Tian Shan en un reino de esplendor helado. Los bosques quedan en silencio, los ríos se congelan y el mundo parece atemporal bajo su serena vigilancia. El aliento gélido de Baishue preserva las montañas, permitiéndoles descansar y renovarse. El silencio del invierno no es de desolación, sino de paz, un recordatorio de que incluso las tormentas más feroces llevan consigo una belleza serena. La leyenda de los guardianes de las estaciones ha sido transmitida de generación en generación, modelando la forma en que los locales ven las Tian Shan. Cada estación es vista como un regalo de los cielos, un tiempo para celebrar la belleza única y las bendiciones que traen los dioses. Los pastores honran a Kaidi durante el verano compartiendo su cosecha, mientras que las familias, en otoño, encienden faroles para agradecer a Jirú por sus colores vibrantes. En primavera, los aldeanos plantan flores en honor a la renovación de Eria, y en invierno, esculpen intrincadas figuras de hielo como ofrendas a Baishue. Lago Canas. Este paraíso natural es un espectáculo sobrecogedor para los sentidos, donde las aguas cristalinas, las vastas praderas y las montañas cubiertas de nieve se funden para crear un paisaje de ensueño. Un remanso de paz rodeado por densos bosques y cielos infinitos, que no solo cautiva por su belleza natural, sino también por una historia mágica que ha sido transmitida a lo largo de generaciones. Cuenta la leyenda que este lugar extraordinario debe su esplendor a 7 hadas celestiales, cada una de las cuales descendió de los cielos para otorgar un don único a Canas, transformándolo en el paraíso que contemplamos hoy. Hace mucho tiempo, Canas era un lugar árido y desolado, donde la tierra estaba seca y vacía,
ofreciendo solo polvo y desesperanza. Los dioses, conmovidos por esta desolación, llamaron a las 7 hadas, cada una representando un aspecto diferente de la belleza, y les encargaron la misión de insuflar vida a esta tierra olvidada. Las hadas descendieron una a una, dejando cada una huella singular, que al unirse creó el hechizo de Canas tal como lo conocemos. La primera de las hadas, Aqua, diosa del agua, cruzó la tierra con su manto azul brillante, creando el vasto y puro lago Canas. Las aguas reflejaban el sol como un espejo del cielo, convirtiéndose en el alma de este lugar celestial. La segunda hada, Verdalia, diosa de la vida, sembró semillas verdes por donde pasaba, y rápidamente las praderas se extendieron en un manto de vitalidad, cubriendo la tierra con su exuberante verdor y un estallido de colores. Aurora, la tercera hada y diosa de la luz, elevó el sol al firmamento, bañando todo el paisaje con sus rayos dorados, haciendo brillar el agua y resplandecer las praderas con una luz mágica. La cuarta hada, Frostin, diosa del invierno, se posó sobre las imponentes cumbres de las montañas y las cubrió con un manto blanco, creando los majestuosos picos nevados que hoy en día se erigen como guardianes silenciosos de Canas. Floralia, la quinta hada y diosa de las flores, esparció pétalos por los valles, y en su estela florecieron flores silvestres de 1000 colores, llenando el aire con su dulce fragancia. Harmony, la sexta hada, trajo consigo la brisa suave y equilibrada de la paz, haciendo que la superficie del lago se agitara levemente, mientras todo el paisaje se llenaba de serenidad y calma. Finalmente, Nocturna, la diosa de la noche, bendijo a Canas con un cielo de eterna maravilla. Por la noche, el lago se convertía en un espejo que reflejaba la luna, y las estrellas danzaban sobre su superficie, transformando la tierra en un reino de magia celestial. Cuando su obra estuvo completa, las 7 hadas se reunieron en la cima de la montaña más alta que dominaba Canas. Juntas, admiraron la transformación. Una tierra antes vacía y desolada, ahora rebosante de vida y belleza. Antes de regresar a los cielos, dejaron una bendición. Este lugar será por siempre un santuario de armonía, donde los prodigios de la naturaleza y la magia divina se encuentran. Desde ese momento, el lago Canas se convirtió en una obra maestra viva, un regalo celestial hecho realidad en la tierra, un destino que no puedes dejar de visitar y experimentar en carne propia. Antigua ciudad de Giaoge. Elevándose sobre el árido paisaje de la cuenca de Turpan, la antigua ciudad de Giaoge es una silenciosa centinela de una época perdida, ubicada en una meseta moldeada por 2 ríos. Hace más de 2000 años, esta ciudad no era solo un conjunto de edificios abrasados por el sol, era un bullicioso centro de la ruta de la seda,
una de las redes comerciales más importantes de la historia humana. Sus anchas calles, sus vibrantes bazares y sus majestuosos templos eran el alma de una vasta red que conectaba Oriente y Occidente, llevando no solo mercancías, sino también ideas, religiones y culturas a través de continentes. Durante la dinastía Han, el Imperio chino buscaba expandir su influencia hacia el oeste, y así nació la Ruta de la Seda. Esta ruta comercial se extendía por miles de kilómetros, uniendo la capital imperial de Chang'an con tierras lejanas como Persia, India y el Imperio Romano. La ubicación estratégica de Jiaohe, en el cruce de la cuenca de Turpan, la convirtió en una parada esencial para comerciantes y viajeros. Enclavada entre acantilados escarpados y rodeada por dos ríos, sus defensas naturales garantizaban que los mercaderes y caravanas encontraran refugio en sus murallas tras largos y agotadores viajes por el desierto. Las calles de Jiaohe cobraban vida con los sonidos de la Ruta de la Seda. Caravanas de camellos, cargados con seda, jade y té, cruzaban sus puertas, con sus conductores cansados pero ansiosos por comerciar. Comerciantes persas traían vajillas brillantes y alfombras lujosas, mientras los mercaderes indios ofrecían especias exóticas y joyas. Desde los rincones más lejanos del Imperio Romano llegaban cristalerías y vino, tesoros que deslumbraban a aquellos que nunca habían viajado más allá del desierto. Pero la Ruta de la Seda no solo trataba de mercancías, era también una vía de ideas. Monjes budistas, llegados de India, introducían sus enseñanzas en China, parando en Jiaohe para descansar y predicar. Sacerdotes zoroastristas de Persia intercambiaban filosofías con eruditos confucianos, y las historias de tierras distantes se contaban y recontaban, enriqueciéndose con cada relato. El ambiente multicultural de Jiaohe la convirtió en un crisol de ingenio humano y entendimiento, donde el conocimiento fluía tan libremente como las mercancías en sus bulliciosos mercados. Una de las historias más fascinantes de Jiaohe en la Ruta de la Seda involucra a un joven comerciante llamado Wei Lian. Según la leyenda local, Wei Lian debía transportar un cargamento de la más fina seda china a Roma, un viaje que tomaría años. En el camino, se detuvo en Jiaohe, donde conoció a un comerciante persa llamado Ardeshir. Aunque hablaban diferentes idiomas, encontraron un terreno común en su amor por las historias y su ambición de explorar el mundo. Juntos, Wei Lian y Ardeshir formaron una caravana y continuaron su viaje hacia el oeste, intercambiando seda por especias, especias por gemas y gemas por oro. Su amistad creció mientras cruzaban desiertos, escalaban montañas y enfrentaban bandidos. Pero fue en Jiaohe donde comenzó su travesía, una ciudad que no solo les brindó refugio, sino que también les recordó la interconexión de la humanidad. La historia de Wei Lian y Ardeshir, ya sea real o ficticia, se convirtió en un símbolo de los lazos forjados en la Ruta de la Seda. Sin embargo, la prosperidad de Jiaohe no fue eterna. Con la caída de dinastías y el ascenso de nuevos poderes, la importancia de la Ruta de la Seda fue decayendo. A finales del siglo XIV, la ciudad fue abandonada y sus calles, antes bulliciosas, quedaron a merced de los elementos. Los vibrantes sonidos del comercio y la risa fueron reemplazados por el susurro del viento del desierto, y la orgullosa ciudad se convirtió en un fantasma de lo que una vez fue.
Montañas flamígeras. Este lugar parece salir de un sueño ardiente, donde las montañas de arenisca roja brillan como llamas bajo el sol implacable. Con temperaturas que a menudo superan los 50 grados Celsius, este es uno de los puntos más calientes del país. Un paraje de belleza dramática y misterio, que ha sido moldeado tanto por la naturaleza como por las leyendas. ¿Sabían que este paisaje abrasador tiene su origen en un acto de desafío celestial? La leyenda nos cuenta que las montañas flamígeras deben su calor eterno a una travesura del rey mono, Sun Wukong, quien, con su audacia, cambió para siempre el destino de esta tierra. Y todo comenzó en los palacios celestiales del emperador de Jade. En lo alto de esos palacios, el gran taoísta supremo, Taishan Laogun, cuidaba su horno sagrado, un artefacto divino donde se forjaban armas mágicas y elixires de poder inmenso. Este horno, alimentado por las llamas más puras del cielo, era un lugar de poder y disciplina, pero también de tentación. El joven y rebelde rey mono, siempre curioso y travieso, había sido recientemente nombrado para servir en el cielo. Su naturaleza inquieta lo llevó a explorar los dominios celestiales sin prestar atención a las reglas. Un día, mientras paseaba por los aposentos celestiales, se encontró con el misterioso horno y quedó cautivado por las llamas rugientes que emanaban de él y los tesoros que producía. Sin pensarlo dos veces, pidió permiso al gran taoísta para encargarse del horno. A regañadientes y con una advertencia sobre la importancia de la disciplina, Taishan Laoyun aceptó. Pero como era de esperarse, el rey mono no podía mantener la calma por mucho tiempo. La rutina de alimentar las llamas le parecía aburrida, y pronto su impaciencia y curiosidad tomaron el control. En un arrebato de imprudencia, saltó sobre el borde del horno para espiar su interior. Con un movimiento torpe, su cola poderosa derrapó y volcó uno de los soportes del horno, provocando que las llamas celestiales escaparan, descontroladas. El horno se desplomó, y las llamas cayeron del cielo como una tormenta ardiente, quemando todo a su paso. El fuego alcanzó las tierras que hoy conocemos como Turpan, incendiando las montañas con furia. Las suaves colinas se convirtieron en un paisaje abrasador, donde ríos de lava surcaron las rocas. Así nacieron las montañas flamígeras, que siguen ardiendo hasta el día de hoy, desafiando el paso del tiempo y las estrellas. Furioso por el caos causado, el gran taoísta supremo exigió un castigo para Wukong, pero el astuto rey mono, siempre rápido para escapar, se deslizó entre los dedos de la justicia. A pesar de su travesura, Wukong más tarde encontraría redención en su épico viaje al oeste, pero el daño ya estaba hecho. Las montañas flamígeras permanecen como un recordatorio de su imprudente acción y el poder de las llamas celestiales. A lo largo de los siglos, la leyenda de Sun Wukong y las montañas flamígeras se ha entretejido profundamente en el folclore local. Los viajeros que cruzan estas tierras abrasadoras cuentan la historia, maravillándose de los picos encendidos y el calor incesante, como si el eco de las llamas divinas todavía resonara en el aire. Algunos afirman que, en los días más calurosos, si se quedan quietos y escuchan con atención, pueden oír el rugido lejano del horno celestial y la risa traviesa del rey mono, llevada por el viento del desierto. Lago del Cielo. Situado en lo alto de las majestuosas montañas Changbai, en la frontera entre China y Corea del Norte, se encuentra el enigmático
Lago del Cielo, una maravilla natural que parece surgir de un sueño, frecuentemente envuelta en niebla y misterio. Con sus aguas cristalinas que reflejan las cumbres nevadas que la rodean, el lago descansa en el cráter de un antiguo volcán, lo que solo aumenta su aura mística. Su nombre, Lago del Cielo, evoca una pureza divina y durante siglos ha sido venerado como un lugar sagrado. Sin embargo, bajo su serena superficie, las leyendas locales susurran acerca de algo mucho más enigmático, un monstruo acuático que ha acechado sus profundidades durante generaciones. La historia comienza en tiempos remotos, cuando se creía que el Lago del Cielo era un regalo divino, una conexión entre el reino terrenal y el celestial. Las montañas circundantes eran consideradas sagradas, y los habitantes de los pueblos cercanos viajaban hasta el lago para rezar por bendiciones y prosperidad. No obstante, la tranquilidad del Lago del Cielo venía con una advertencia. Los lugareños tenían prohibido pescar o perturbar sus aguas, pues se decía que el lago estaba protegido por un poderoso espíritu acuático. La leyenda más famosa sobre este espíritu se remonta a la dinastía Tang, cuando un joven cazador llamado Yan Long se aventuró en las montañas en busca de caza. Movido por el hambre y la desesperación, Yan Long llegó a las orillas del Lago del Cielo. A pesar de las advertencias que escuchó de niño, el cazador quedó cautivado por la belleza del lugar y decidió echar su red en sus aguas. En cuanto la red tocó la superficie, el lago tranquilo comenzó a agitarse violentamente. Las olas crecieron tan altas como los acantilados circundantes y un rugido ensordecedor resonó por las montañas. Desde las profundidades emergió una criatura monstruosa, con un cuerpo tan grande como un barco y cubierto por escamas negras que brillaban como espejos. Sus ojos resplandecían como faroles y su largo cuello serpenteante se movía al ritmo de un siseo espeluznante. Los aldeanos más tarde la describieron como el dragón del Lago del Cielo, un espíritu guardián que castigaba a quienes no respetaban las aguas sagradas. Aterrorizado, Yan Long intentó huir, pero la criatura lo atrapó con su cola y lo arrastró hacia el centro del lago. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, el cazador gritó pidiendo perdón, prometiendo nunca más perturbar el lago. Conmovido por su sinceridad, el dragón lo liberó, pero no sin antes dejarle una advertencia. Yan Long regresó a su aldea, tembloroso pero con vida, y compartió su historia. Los aldeanos, maravillados por el encuentro, renovaron su respeto por el lago y comenzaron a celebrar ceremonias anuales en honor a su guardián. Ofrecían flores, arroz e incienso en la orilla, rezando por la armonía entre sus vidas y el mundo natural. La historia del dragón se difundió por toda la región y el Lago del Cielo se convirtió no solo en un lugar de belleza sobrecogedora, sino también en un sitio de reverencia y cautela. Lago Karakul. Ubicado al pie de las majestuosas montañas Pamir, en la región de Xinjiang, el lago Karakul es un lugar de belleza casi sobrenatural. Sus aguas resplandecientes, enmarcadas por picos nevados, crean un paisaje impresionante que parece inmune al paso del tiempo. Conocido como el Lago Negro, debido a la forma en que sus profundidades oscuras reflejan las montañas circundantes, Karakul ha sido durante siglos un enigma fascinante, envuelto en misterio. Aunque su belleza atrae a viajeros de todos los rincones del mundo, el lago también está rodeado por leyendas. En las aldeas cercanas se habla a menudo
de una criatura que habita sus profundidades, un monstruo lacustre cuya presencia tanto aterroriza como intriga a quienes viven cerca de sus aguas. La historia comienza hace muchos años, cuando el lago Caracul era el centro de pequeñas comunidades nómadas. La gente dependía del lago para su sustento, pescando sus aguas y utilizando sus orillas para pastorear a su ganado. Aunque el lago era oscuro y misterioso, se consideraba una fuente de vida y prosperidad. Sin embargo, la paz de la región se rompió cuando los pescadores empezaron a desaparecer bajo circunstancias extrañas. Sus botes regresaban a la orilla vacíos, sin rastro de sus ocupantes. Con el tiempo, más y más aldeanos comenzaron a reportar haber escuchado ruidos extraños provenientes del lago por la noche, sonidos profundos y guturales que les ponían los pelos de punta. Según la leyenda, pronto los aldeanos se dieron cuenta de que no estaban solos. Bajo la superficie de las aguas negras de Caracul habitaba una criatura como ninguna otra que hubieran imaginado. Conocida como la serpiente sombra, se decía que era un ser serpenteante de enormes proporciones, con escamas tan negras como el propio lago. Sus ojos, que brillaban débilmente en la oscuridad, eran descritos como penetrantes y sobrenaturales. La serpiente, según cuenta la historia, no era una criatura de la naturaleza, sino un espíritu guardián, vinculado al lago, encargado de proteger su pureza frente a la codicia y explotación humana. Una de las historias más espeluznantes sobre la serpiente sombra proviene de un joven pastor llamado Altán. Mientras pastoreaba su rebaño cerca de la orilla del lago, notó un objeto resplandeciente justo debajo de la superficie del agua. Intrigado y sin temor, Altán se adentró en el lago para recogerlo, creyendo que se trataba de un trozo de plata dejado por algún viajero. Pero al extender la mano, el agua bajo sus pies comenzó a agitarse violentamente y fue arrastrado hacia el fondo por una fuerza invisible. Los aldeanos que lo buscaron más tarde afirmaron haber escuchado su voz resonando desde las profundidades del lago, advirtiéndoles que dejaran las aguas en paz. Asustados y desesperados por encontrar respuestas, los aldeanos acudieron a un anciano chamán, quien ya había advertido en el pasado sobre la necesidad de respetar el lago y su guardián. El chamán les explicó que la serpiente sombra se había despertado porque los aldeanos empezaron a extraer más del lago de lo que realmente necesitaban, alterando el equilibrio del mundo natural. Para apaciguar a la criatura, el chamán les instruyó a devolver una parte de su pesca al lago y realizar una ceremonia de expiación. A regañadientes, los aldeanos siguieron su consejo. La ceremonia pareció surtir efecto. Los ruidos extraños cesaron y durante años el lago permaneció tranquilo. Sin embargo, la leyenda de la serpiente sombra siguió creciendo. Los viajeros que pasaban por la región a menudo afirmaban haber visto una forma oscura moviéndose bajo el agua, demasiado grande para ser un pez y demasiado rápida para ser una sombra flotante. Otros contaban haber oído susurros extraños mientras acampaban cerca del lago, como si la presencia de la serpiente permaneciera incluso en la quietud de la noche. Desierto del Gobi. Una vasta y misteriosa extensión que abarca territorios de China y Mongolia, donde la naturaleza desbordante de belleza y peligro se entrelazan en una danza ancestral. Aquí, entre interminables dunas de arena
y mesetas rocosas, el viento parece susurrar secretos de tiempos olvidados. Famoso por su clima extremo y paisajes desolados, el Gobi ha sido durante siglos el escenario de leyendas que desafían la comprensión humana, un lugar donde lo natural y lo sobrenatural se funden. Y entre todas sus historias hay una que sobresale por su estremecedora fascinación, la leyenda del gusano de la muerte, una criatura tan temida que hasta los nómadas más audaces se niegan a mencionar su nombre en voz alta. Según la tradición, el Olgoi Korkoi, como se le conoce en mongol, es una serpiente monstruosa que habita bajo las arenas del desierto. Se describe como un ser de color rojo amarillento, de aproximadamente 1 metro de largo y capaz de matar con un solo toque. Su reputación está rodeada de puro terror, pues se cree que el gusano libera un veneno mortal o emite una descarga eléctrica que puede matar a una persona o animal al instante. A lo largo de los siglos, ha formado parte de las historias orales de las tribus nómadas, quienes lo temen y respetan por igual. La historia comienza con Batu, un valiente pastor que vivía con su familia y su rebaño en los límites del desierto. Batu era conocido por su coraje, siempre dispuesto a adentrarse en el desierto para encontrar mejores pastos para sus animales. Un verano abrasador, cuando el sol caía implacable sobre las arenas, comenzó a notar que sus ovejas desaparecían misteriosamente. Convencido de que algún depredador estaba acechando su rebaño, Batu decidió rastrear a la bestia que atacaba a sus animales. Durante varios días, siguió unas huellas extrañas que parecían girar en círculos, como si la criatura lo desafiara. Las huellas no se parecían a nada que Batu hubiera visto antes. Eran marcas superficiales, sinuosas, que comenzaban y terminaban de manera abrupta, desvaneciéndose en las dunas cambiantes. En el cuarto día, cuando la luz del atardecer teñía el desierto de rojo, Batu tropezó con una visión escalofriante. En medio de la nada, yacían los cadáveres de sus ovejas desaparecidas. Sus cuerpos estaban intactos, sin señales de haber sido atacados por carroñeros, pero sin ninguna herida visible. El aire estaba cargado, como si una energía invisible flotara sobre la escena. Mientras Batu permanecía inmóvil, sintió que el suelo bajo sus pies se movía ligeramente. Entonces, de las arenas emergió una criatura como ninguna otra que jamás había imaginado. Un ser similar a un gusano, con la piel rojiza que brillaba a la luz del atardecer. La cabeza de la criatura oscilaba, como si lo estuviera observando, y antes de que Batu pudiera reaccionar, sintió un calor abrasador que emanaba de su cuerpo. Instintivamente, dio media vuelta y huyó a toda prisa, con el corazón latiendo desbocado por el miedo. Al regresar al campamento, relató su encuentro a los ancianos, quienes escucharon en silencio, sus rostros sombríos. Los sabios confirmaron lo que Batu temía. Había tenido un encuentro con el Olgoi Korkoi, una criatura considerada una maldición del desierto mismo. Le advirtieron que se mantuviera alejado de esa área, pues se creía que el gusano de la muerte atacaba a aquellos que perturbaban su dominio. Las leyendas hablaban de caravanas enteras desaparecidas tras cruzarse con el ser, cuyos restos quedaban sepultados en las arenas movedizas. Algunos incluso creían que el gusano era el guardián de tesoros ocultos bajo el desierto, castigando a los temerarios que osaran buscarlos. A pesar de las advertencias, Batu no pudo quitarse de la mente la imagen de aquella criatura. Con el tiempo, su miedo se transformó en obsesión y decidió desentrañar la verdad sobre el gusano de la muerte. Armado solo con su valentía y un bastón, regresó al desierto,
siguiendo las mismas huellas que lo habían llevado al terror. Desde entonces, Batu nunca más fue visto.